Hablaremos de la indagación del porvenir en la antigüedad clásica. Puede decirse que en todos los pueblos y épocas se ha deseado conocer algo acerca del futuro por toda clase de medios. Cicerón se ha preguntado, ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los adivinos, arúspices y augures? En la antigüedad siempre se trató de conocer de antemano lo futuro y lo hacían mediante las prácticas más extravagantes. En Grecia esto sucedía hasta tal punto que de alguna forma era constante que el futuro se adelantara. En la vida cotidiana se contaba con tal cantidad de presagios que las gentes casi podían ahorrarse cualquier tipo de reflexión antes de tomar una decisión. Existían con particular intensidad en Grecia los oráculos, que eran un aspecto fundamental de la religión, de la cultura. Es el oráculo, como sabemos, la respuesta de un dios a una pregunta personal, desde luego casi siempre concerniente al futuro. Los oráculos no podían ser pronunciados más que por algunos dioses y en lugares precisos, sobre objetos determinados y con respecto a unos ritos determinados, ¿no? Además, para interpretar las respuestas del dios, que se expresan de diversas formas los dioses, ¿no?, había que hacer un aprendizaje. El oráculo necesitaba interpretación porque además estaba rigurosamente prohibido que el oráculo fuera claro. Desde luego, no le conviene al oráculo la precisión, porque un lenguaje preciso es refutable, llegado el caso. En cambio, el lenguaje impreciso hace que siempre parezca que el oráculo ha acertado. Un gran imperio caerá. Y bueno, no sabemos si el tuyo o el del vecino. Los principales oráculos del mundo griego eran, desde luego, el oráculo de Delfos en Grecia, el de Dídima en la costa de Asia Menor, que también era Grecia en aquel entonces, el oráculo de Dodona, el de Olimpia, muchos oráculos. Cada vez que había incluso problemas de Estado, se consultaba al oráculo en la antigua Grecia. También los fenómenos celestes, truenos, rayos, eclipses, se consideraron siempre como mensaje de los dioses y presagios. A decir verdad, en circunstancias normales, el griego no hacía mucho caso de esto, pero casi ninguna circunstancia era normal. Así que estaban todo el tiempo, ay, mirá, un rayo, seguro que tal cosa. Todo esto ocurría en aquella época oscura y de poca educación. En estos días ya nadie cree en adivinos, arúspices y nada. La aparición y el modo de volar de las aves también señalaban presagios. El búho, que era un animal consagrado a Atenea, y era muy observado. Cualquier cosa que hacía un búho era un presagio. Agatocles había emprendido una campaña contra Libia y había llevado consigo una bandada de búhos. En un momento los búhos se espantaron y salieron volando por cualquier lado. Y es ahí donde Agatocles pensó que era una mala señal y suspendió su campaña. Emprendió la retirada, estuvo meses hasta que vino un búho y se le paró arriba el escudo. Y ahí entonces hizo la campaña. A eso le llamaban pensar. A veces se recurría a los espejos de agua, a las fuentes. Y en Patras había una escalinata que llegaba a un lugar donde los enfermos se miraban y conocían la suerte que les esperaba. Entonces miraban. Parece que Marco Servio vio reflejar su cara en la fuente y se vio pálido y enfermizo. Y chao,
¿Chau qué? No estoy saludando a una persona No, señor, por favor. que se acaba de ir. El mero estornudo, por ejemplo, era algo ominoso. Entre los griegos era signo, gracias, salud, de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez estaba por zarpar la flota griega y un marinero estornudó. Chao. El piloto se negó a zarpar. Todos los marineros, en realidad. Y tuvieron que esperar a que viniera una tormenta, pasara esa tormenta y después recién arrancado. Bueno, pero eso no es un presagio, señor, eso es cualquier cosa. Es un presagio, señor. En algún momento la tormenta va a venir. ¿Cuánta la espera? Pero va a venir inmediatamente después de un estornudo, señor. ¿No es? Bueno. Él no comprende. La energía. Son todas cosas de la New Age. Los sueños, desde luego. Los griegos espiaban los sueños y toda clase de resoluciones se debían a la interpretación de los sueños, ¿no? Ahora, se aplicaba el siguiente principio. Aún en el caso en que la deidad enviara sueños reveladores, lo único que significaba esto era su conocimiento de lo que había de ocurrir, no su determinación, ¿entiende? No es que el dios, el tipo que soñaba, conocía lo que iba a ocurrir, pero no podía hacer que ocurriera. Claro. Solo sabías el futuro. Después todo lo demás, decían los griegos, formaba parte de lo que llamaban la corriente general de la fatalidad. Un verdadero pensamiento científico. O sea, yo puedo adivinar el futuro, pero no manipularlo. Eso forma parte de la corriente general de la fatalidad. Parece un partido político. Sí, corriente general de la fatalidad. Lista 47. No solo los dioses eran los que aparecían en los sueños, ¿no?, del que dormía, sino también divinidades inferiores, demonios, en fin, todas esas cosas. Y decían, Aristóteles decía que los sueños los enviaban los demonios, no los dioses. Y mirá lo que decía Aristóteles, que cuando quería era bastante sonso. O sea, si los enviara un dios, podría soñarse también durante el día. Y los sueños los podrían recibir solo los sabios, no cualquiera. Mira, eso lo decía Aristóteles y le llamaban pensamiento. Era curioso que en las mentes soñadoras, cuando recibían un mensaje de un dios, que hablaba el dios, lo que veían era la estatua. Claro. Soñaban con la estatua. Porque habían llegado a una forma de abstracción que cuando pensaban en Zeus, pensaban en la estatua del Zeus olímpico, no en el muchacho joven que seguramente era Zeus. El muchacho joven, muy peludo, muy con barba, muy poderoso de brazos, pero era un tipo, no era una estatua. Sin embargo, los que soñaban que un dios le había hecho una revelación, la estatua. Es como uno ahora cuando sueña ponerle con el presidente Manuel Quintana. ¿Quién sueña con Quintana, señor? Supóngase que usted quiere dictar una ley y entonces dice, para convencer a los tipos de la Cámara de Diputados, dice, bueno, se me presentó en sueños el presidente Manuel Quintana y me dijo que entregáramos todas las empresas a los extranjeros. ¿Eso le dijo? Sí, ¿qué te va a decir Manuel Quintana? Y era la estatua de Manuel Quintana. Por eso no la quieren sacar. ¿Y por qué dice? No, señor. Es verdad que es difícil imaginarse a Cornelio Saavedra. Hay un solo cuadro. ¿Bien? Manuel Quintana le dije, señor. Sí, ese es otro. Saavedra es más fácil que Manuel Quintana. Todo el mundo sabe cómo era Saavedra. Pero hacérselo de carne y hueso es difícil. Es difícil, muy difícil. Bien. En el caso de los enfermos, volviendo a los enfermos, a veces los hacían soñar el diagnóstico. Los ponían a dormir hasta que ellos mismos soñaban
Qué bueno, ¿no? Como ahora. Como ahora. Sí, igual que la resonancia Y magnética. entonces habían unas cabinas especiales para polillar. ¿Y se curaban después cuando ellos imaginaban el diagnóstico? No. Ahora tampoco. Bueno, dice que cuando Alejandro de Macedonia se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gente de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara o dejarlo allí donde estaba. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en aquel palacio y así se lo hicieron entender a Alejandro de Macedonia. Al día siguiente, Alejandro murió. Con el tiempo, en la Hélade, en Grecia, la interpretación de sueños se convirtió en negocio. No lo puedo creer. Y hasta aparecieron tiendas y vendedores de destino. Qué cosa lo que era la antigüedad, ¿eh? Señor. La estupidez del mundo antiguo. Se acumularon tantos sueños con contenido, con interpretación y desenlace. Había un libro de los sueños. ¿Soñás con esto? Nah. ¿Soñás con que te caíste? El 56. Y pudo surgir de esta interpretación codificada de los sueños una literatura. Y así apareció ya en tiempo de los antoninos Artemidoro, con sus 5 enormes libros de sueños y sus interpretaciones. Un detalle importante. El porvenir que descubría el adivino, o la interpretación que hacía de lo que se soñaba, no siempre era completo. Así como... Sí, por lo mismo que Por hablábamos lo antes. mismo, exactamente. Así como no podías usar lenguaje claro, tampoco podías interpretar completamente una cosa, ¿no? Así que está la frase: ningún mortal es vidente hasta el grado de conocer el sentido de ser. El sentido de la vida no lo sabemos, pero sí el 56. Claro. Como en la época histórica, los adivinos se presentaban como caudillos de los pueblos, incluso hasta el rey se subordinaba a sus prédicas. Alejandro de Macedonia, Temístocles, dejaban a sus adivinos la invención de estratagemas para la batalla, y todavía en tiempos del Imperio Romano había en Atenas un adivino público. Ah, mire. Está muy bien, ¿eh? Gratarola. Gratarola, pagado por el Estado Nacional. Muy bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado Nacional? Claro. Yo con mis impuestos me pago el adivino. Claro. Que el adivino, págatelo. Claro. Dice, nombremos por último a unos libros de los cuales hablamos no hace mucho. Los libros sibilinos, que llegaron a Roma allá por el siglo VI antes de Cristo. O sea, la Roma de los Reyes. Y los compró Tarquino el Joven, o el Viejo, no me acuerdo. Esos libros eran un tesoro enorme para los romanos. Solo el Senado podía decidir si había que interrogarlos y en qué momento. Eran unos libros donde al parecer estaba todo: el futuro, el pasado, qué sé yo, la solución a todos los problemas. Estos ejemplares contenían predicciones y revelaciones, y había que usarlos con seriedad, incluso por muy absurdos que fueran sus respuestas. Tuvieron ahí, a veces los usaban durante la República, y cuando llegó el Imperio, cuando Augusto se hizo cargo del pontificado máximo, decidió poner término a ese fervor. Se llama qué libro, ¿no? Hizo reunir todos los libros proféticos y todos fueron quemados. Algunos dicen que esos libros sibilinos se salvaron y que permanecen en 2 arcas doradas debajo del templo de Apolo Palatino. Ahora es gracioso cómo los compró Tarquino, el rey Tarquino, ¿no? Vino la Sibila y tenía 9 libros. Y le dijo: te vendo estos 9 libros donde está
todas las respuestas. Están todas las respuestas. Toda la sabiduría humana y divina está aquí. Y te cobro tanto. Y le dijo un precio enorme. Y Tarquino dijo no, le ofreció la mitad. Y la Sibila dijo no. Y entonces Tarquino después se arrepintió y fue a comprárselos. Pero la Sibila ya había quemado 6 de los 9 y le ofreció 3, pero por el doble del precio que le había pedido por los 9. Y Tarquino los pagó. O sea, así proceden los reyes. Y se quedó con los 3 que después Augusto quemó. Así que nunca hacemos ningún negocio. Esto es todo lo que quería decir acerca de la interpretación del futuro. En el futuro está el cumplimiento o el incumplimiento de nuestra propia esperanza. Todos los que deseamos algo, y para algunos de nosotros vivir es desear, estamos calculando qué posibilidad tenemos de que alguno de nuestros deseos se cumpla. A eso le llamamos esperanza. Y para eso consultaban los griegos al oráculo, para ver si sus esperanzas tenían alguna posibilidad de ser cumplidas. En ese sentido, Enrique Santos Discépolo compuso un tango que se llama Tres Esperanzas. ¿En ese sentido? Sí, en ese sentido o en otro. Bueno, señor. Pero a mí me parece que era en ese sentido y que Discépolo, solo por cumplir con su naturaleza discepoliana, lo convirtió en otro sentido.